en donde hace referencia a un judío, desertor por demás, que después fundó el cristianismo, que decía que todo era para todos y que había que compartirlo. Pero bueno, eso ocurrió en los sueños. Hace falta que acá estemos despiertos para caer en la cuenta de que eso dista mucho de la realidad y que la realidad ha de retarnos y ha de retarnos para afrontar adecuadamente lo que tenemos como realidad y mejorarlo. Y eso implica estar bien despiertos. Para eso ayuda el conocer de experiencias que sean ajenas, pero que sean contadas para nosotros, para que entonces las hagamos nuestras. Y haciéndolas nuestras, seremos personas con enfoques muchísimo más amplios. Y eso nos ayudará entonces a empujar por políticas públicas vinculadas a esto, a empujar por diferentes ámbitos de actuación para encontrar un punto de avenencia y poder entonces avanzar en el tema migratorio, que es un tema no de presente, no de pasado, es un tema de permanencia. Por lo que decíamos ayer al comenzar, por eso de que cualquiera por su mejoría hasta su casa dejaría. Hoy en la mañana nos hemos concentrado fundamentalmente en lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes y el acento que ya habíamos prometido de la mujer en el tema que nos ocupa en este tercer seminario internacional. Bueno, pues ahora en la tarde que tendremos también en un primer momento panel y en un segundo momento presentación, nos vamos a concentrar en las cadenas globales de cuidados y transnacionalización. Iniciaremos en la modalidad de panel y quiero llamar a quienes integrarán este panel. Una persona tratará la migración en los sistemas integrales de cuidados. Es oficial de igualdad de género y no discriminación de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Haití. En los últimos 10 años ha realizado numerosos estudios a nivel nacional e internacional relativos fundamentalmente a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres. Está con nosotros acá para formar parte de este panel la Raitz Lesatsa. Aspiro a haber dicho bien su nombre. Salió. Mira, qué bien. Muchas gracias. Tome asiento usted. Bueno, pues también para hablarnos sobre el acceso de la población migrante a servicios de cuidados en países de tránsito y destino, nos acompaña una persona que se desempeña como alto consejero para los asuntos migratorios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Es politólogo, tiene maestría en estudios latinoamericanos, candidato a doctor en estudios políticos y relaciones internacionales y consultor senior en asuntos migratorios. Ya viene subiendo, se ha desempeñado como funcionario y consultor en agencias de Naciones Unidas, fue coordinador nacional del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos en Colombia, en coordinación con las 17 plataformas de América Latina y el Caribe. Iván Mauricio Gaitán Gómez. De manera remota para hablarnos del tema acceso de la población migrante a servicios de cuidados en países de tránsito y destino, buena práctica de Argentina, nos acompañará la secretaria de Políticas de Inclusión en el mundo laboral en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina. Tiene licenciatura en Ciencia Política, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo y doctora en Ciencias Sociales, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y profesora asociada regular del Instituto de Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Estoy hablando de María Cecilia Cross. Parece que todavía no se ha conectado María Cecilia, ya están trabajando para tenerla cuanto antes conectada. ¿Quién va a moderar en este panel de cadenas globales de cuidados y transnacionalización? Bueno, pues la persona que se desempeña como Coordinadora Nacional de Migración Laboral y Movilidad de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para la República Dominicana. Actualmente coordina el componente país del proyecto regional Lazos,
que busca promover la integración socioeconómica de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en países de acogida a través de un enfoque de trabajo decente. Labora en la OIT desde el 2017, laboró por más de 10 años en el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, especializándose en la aplicación de normativa laboral dominicana y la administración del trabajo. Viene del área del derecho, tiene maestría en derechos humanos. Se encarga de la moderación, la persona a la que invito a hacer uso de la palabra de inmediato, Catherine Martínez. Bueno, feliz tarde. Muchas gracias a todos. Realmente para mí es un verdadero placer ser la moderadora de este panel sobre cadenas globales de cuidado. Y bueno, creo que desde ayer ya hemos venido viendo cuál es el impacto, la importancia de poder abordar este tema de manera profunda y por supuesto poder entender cuál es el rol de la población migrante en todo este tema. Como escuchamos ayer, la mayoría de los trabajadores del cuidado remunerado lo asumen mujeres y característicamente mujeres migrantes. Sabemos que más de las 3/4 partes del trabajo de cuidados o incluso el trabajo doméstico lo ejercen las mujeres de manera natural y sabemos el impacto que puede tener esto en el mercado de trabajo. Desde luego que la participación de las mujeres migrantes al asumir labores de cuidado remunerado o no remunerado libera o facilita de alguna manera la participación o la posibilidad de que otras mujeres puedan vincularse y participar activamente en el mercado de trabajo. Esto no es un dato menor, es un dato súper importante, considerando que las mujeres dinamizan la economía y lo han hecho, vamos a decir que de manera más reciente ha cobrado mucho más fuerza la participación y el rol de liderazgo que tienen las mujeres como cabeza de familia. Dicho esto, el diseño, por supuesto, de políticas públicas de migración laboral o que procuren incorporar o incluir a las mujeres migrantes en este entramado de políticas, pues resulta cada vez más evidente y necesario. En este panel vamos a contar primero con la visión de la Organización Internacional del Trabajo, quien ya ha venido haciendo, vamos a decir, como que bastante incidencia para que haya primero un reconocimiento de la labor que tienen estas mujeres, que tienen las mujeres en el rol de cuidados y la importancia de que este reconocimiento o la profesionalización de las labores de cuidado pueda traducirse en una mejora de las condiciones laborales para estas mujeres. Entender además cómo otros países de la región han ido incorporando el tema de cuidados y han procurado reconocer que mujeres migrantes encuentren en sus países de destino una solución también para acceder a los servicios de cuidado. Son dos de los temas que vamos a ver en este panel. Vamos a conocer la experiencia de Colombia, específicamente en Bogotá, y la experiencia de Argentina. Realmente para mí es un placer ser parte de este proceso de reflexión que vamos a iniciar de inmediato con la participación de la señora Larra, quien es oficial de género de la OIT y que va a compartir nuestra visión en este sentido. Muchas gracias, Catherine. Bueno, quería iniciar primero agradeciendo la invitación a participar en esta actividad. Es siempre un gusto poder acompañar los procesos que se impulsan acá por parte de la OIT en República Dominicana. Como decían en la presentación, yo me voy a referir a las políticas de cuidados y la intersección con la migración, pensando en este caso en una mirada regional, que yo creo que favorece entender los nudos que hay en ambos aspectos y también en ese punto de intersección, porque entender las dinámicas a nivel regional nos permite ver tanto los esfuerzos que se están haciendo en otros países, también recuperar las lecciones aprendidas y en el caso de la migración, muy claramente, nos permite ver lo que pasa en otros corredores migratorios, porque muchas veces tendemos a pensar que lo que pasa en un determinado corredor migratorio es así y es natural que sea así y sin embargo compararlo con lo que sucede en otros en contextos diferentes pero con similitudes nos ayuda a entender mejor esa complejidad. Listo.
Primero quería referirme a cómo entendemos las políticas de cuidado desde la OIT. Escuchamos hablar de sistemas integrales de cuidado. Desde la OIT hablamos de sistemas de cuidado, pero también de políticas de cuidado transformadoras, que podríamos entenderlas casi como sinónimos. ¿Por qué decimos que son políticas de cuidado transformadoras? Porque aspiran a transformar la organización social de los cuidados que tenemos ahora. ¿Qué es la organización social de los cuidados? Es lo que explica muchas de las cosas que se han hablado en la mañana. ¿Por qué para las mujeres migrantes el cuidado de sus hijos y sus hijas es algo de lo que no se pueden desvincular y, sin embargo, los hombres se desvinculan con más facilidad, por decirlo de alguna manera? Eso tiene que ver con cómo está organizado el trabajo de cuidados en nuestras sociedades. El trabajo de cuidados es un trabajo esencial para la vida, para la economía, para los países, para las sociedades. ¿Y cómo se organiza? Bueno, ya lo decía Caterina ahora, la mayor parte de ese trabajo de cuidados se hace de manera no remunerada y lo hacen de manera no remunerada las mujeres. ¿Esto por qué? Porque, bueno, se asume socialmente que cada hogar, cada familia tiene que ver cómo resuelve sus necesidades de cuidados, las de los niños pequeños que hay en la familia, las de las personas adultas que hay en la familia, porque todas y todos tenemos necesidades de cuidado, necesitamos cocinar, lavar la ropa, planchar, ordenar la casa, limpiar. ¿Quién hace eso? Pues se supone, o las personas adultas mayores con discapacidad, que cada hogar resuelve cómo hace. Y no se asume que es una tarea social, que los estados tienen que intervenir, que dentro de los hogares hay que distribuir esa tarea también de una manera más equitativa entre hombres y mujeres. Entonces, cuando aplicamos estos paquetes de políticas de cuidado transformadoras, lo que apostamos es a transformar esa realidad. ¿Por qué? Porque el que no la transformemos tiene impactos concretos. Primero, para las mujeres. En la mitad de las mujeres de esta región, de Centroamérica y República Dominicana, que están en edad de trabajar, no trabajan remuneradamente porque tienen que realizar este trabajo de cuidados. No pueden transferirlo a nadie más, lo tienen que hacer ellas, entonces no les queda tiempo al cabo del día para salir y trabajar remuneradamente. Eso quiere decir, además, que los países y las economías están perdiendo el talento de este 50% de todas las mujeres y están perdiendo la oportunidad de crecer económicamente más. Y socialmente, además, nos estamos perdiendo la posibilidad de tener una sociedad más igualitaria, más equitativa. Además, tampoco la situación, y aquí es donde entran las migrantes, esto probablemente es algo que voy a insistir bastante durante la presentación. Cuando hablamos de esta carga de cuidados que la sociedad asigna a las mujeres y las mujeres hacemos, no es igual para todas las mujeres. También entre las mujeres hay brechas, ¿no? Y esa es una cosa muy clara, porque las mujeres que han tenido acceso a estudios, tienen más recursos económicos, pueden comprar cuidados en el mercado. Pueden pagarle a otra persona a que haga esos cuidados. Sin embargo, las que no tienen ese recurso no pueden hacerlo. Y esas son las que están en una situación más vulnerable y vamos a seguir hablando a lo largo de la presentación de la situación de las mujeres migrantes. Cuando hablamos entonces de este conjunto de políticas de cuidados, hablamos desde la OIT de 4 tipos de políticas. Primero están las políticas de tiempo, que son el tiempo remunerado para personas trabajadoras para realizar trabajo de cuidados. Por ejemplo, las licencias por maternidad, que liberan un tiempo de las mujeres cuando los bebés son muy pequeños para que ellas puedan recuperarse y puedan cuidar. Pero igual las licencias de paternidad que apuestan por la corresponsabilidad y porque los hombres también asuman trabajo de cuidados. O las licencias parentales, que son muy poquito frecuentes aquí en la región de América Latina, que son las que después de que termina la licencia de maternidad amplían un plazo adicional y ahí se permite que sea el padre o la madre, como quieran organizarse, quien pueda tomar la licencia. Después están las políticas de seguridad en los ingresos, sobre todo a lo largo de todo el ciclo de la vida, pero sobre todo en aquellas partes del ciclo de la vida donde hay mayor vulnerabilidad, es decir, la infancia, adultos mayores, etcétera. En tercer lugar están los servicios. Muchas veces pensamos en políticas de cuidado y lo primero que a todo el mundo se nos viene a la cabeza son las guarderías y que haya guarderías para los niños y eso está muy bien y es una parte muy, muy importante de las políticas de cuidado. Pero bueno, hay más servicios, además están los servicios de larga duración para personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con algún nivel de dependencia. Y por último están las políticas de derechos,
que son las que garantizan, y son para la OIT particularmente importante, las que garantizan que el trabajo de cuidados se hace en condiciones de trabajo decente. Es decir, aquí podríamos estar pensando en los derechos de las trabajadoras domésticas, en los derechos de las enfermeras, de los médicos y las médicas, etcétera. Después me voy a referir un poco más detalladamente a quiénes entendemos desde la OIT que son las trabajadoras y los trabajadores del cuidado. Además, en esta visión tan amplia que tenemos de las políticas de cuidado y de lo que queremos transformar, pues finalmente el ámbito de la política que involucra es muy diverso. Tenemos por un lado, cómo no, las políticas de cuidado, las que se formulan como tal, las políticas macroeconómicas, porque de alguna manera hay que financiar esta inversión, las políticas de protección social, porque, por ejemplo, lo vemos con las políticas de tiempo, las licencias de maternidad están muy estrechamente vinculadas a los sistemas de seguridad social, las políticas laborales para garantizar el trabajo decente, las políticas migratorias. Y aquí vamos a ir hablando más adelante de por qué son tan importantes las políticas migratorias en el ámbito de los cuidados, las políticas de igualdad y las políticas ambientales también. Y esto se vincula muy estrechamente con las 5 R's del cuidado, que muchas veces se mencionan solo 3, desde la OIT reivindicamos siempre que son 5, no 3. Primero, reconocer el trabajo de cuidados, ese trabajo que se ve tan poco, pero que sostiene tanto. Reducir el trabajo de cuidados y redistribuirlo, una distribución más equitativa. Pero luego está recompensar adecuadamente, recompensar con derechos, con salarios, con acceso a la seguridad social. Y representar, garantizar el diálogo social, el diálogo tripartito también en este ámbito de los cuidados. Desde la OIT tenemos varios convenios internacionales, varias normas internacionales del trabajo vinculadas al ámbito de los cuidados. La primera es el convenio número 183, que se vincula a la protección a la maternidad, y es el convenio que establece los estándares mínimos con respecto a las licencias de maternidad, cómo deben ser remuneradas, etcétera. Aquí vimos que de 43 países que lo han ratificado en el mundo, 7 países están en América Latina. Es decir, es un convenio que no se ha ratificado mucho en la región, pero sin embargo no me voy a detener en eso. Cuando vemos si las disposiciones y lo que el convenio dispone se cumple o no en la región, se cumple bastante. Esa es la buena noticia. El convenio 156 es un convenio de 1981 que se refiere específicamente a las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, en un momento en el que los cuidados no estaban en la agenda pública tan fuertemente posicionados, ¿no? Y por eso es, en cierta manera, un convenio pionero en este ámbito. Este convenio apuesta porque los países desarrollen justamente paquetes de políticas de cuidado, desarrollen planes específicos y puedan ir implementando gradualmente, que es otro de los puntos fuertes del convenio, la gradualidad. Y bueno, en este caso vemos que de 45 países que lo han ratificado en el mundo, 12 de ellos están en América Latina. Y finalmente el convenio 189, que este sí es un convenio, por decirlo de alguna manera, muy latinoamericano, es el convenio sobre las trabajadoras domésticas y los trabajadores domésticos, que en este caso la mayoría de los países de la región lo han ratificado. De 36 países en el mundo, 17 son de América Latina y el Caribe. Todavía faltan algunos, pero esperamos ir cerrando esa brecha en los próximos años. Cuando vemos un poco, porque para entender de qué manera estas políticas de cuidados incluyen o no a las mujeres migrantes, primero es importante tener la foto de hasta dónde hemos avanzado con las políticas de cuidado y qué falta, ¿no? Porque si las pensamos en términos generales, nos vamos a dar cuenta de que falta mucho por avanzar en este ámbito. Sin duda se han hecho muchos esfuerzos y aquí vemos que solo en una década ha habido importantes avances, pero todavía sigue faltando. Si lo pensamos en términos de licencias de maternidad, por ejemplo, 9 países de la región tienen licencias de al menos 14 semanas en 2011. 14 semanas es el límite mínimo que pone el convenio, al menos 14 semanas de licencia por maternidad. Eran 9 en 2011
eran 15, 10 años más tarde, ¿no? Entonces, bueno, la buena noticia es que hay un buen avance, la no tan buena que todavía faltan 17 países en cumplir las disposiciones principales de este convenio. Y además, si empezamos ya a pensar en la situación de las mujeres migrantes, a las licencias acceden en la región principalmente las mujeres que tienen un trabajo formal y cuentan con una afiliación como personas asalariadas a la Seguridad Social. Esto quiere decir que en muchos países de la región llegar o tener este derecho reconocido para muchas mujeres migrantes es muy difícil porque primero no tienen un estatus migratorio regular, entonces eso de alguna manera limita el acceso a un trabajo formal que a su vez luego limita el acceso al derecho de la licencia. Entonces, cuando vemos no solo con las mujeres migrantes la cobertura legal que tienen estas licencias, pues cubren a no tantas mujeres porque hay muchísimas mujeres, tanto migrantes como no migrantes, trabajando en situación informal. Con respecto a la licencia de paternidad, son unas licencias más recientes. Cada vez más países aprueban este tipo de licencias, pero hasta hace poco no había. En 2011, 14 países tenían una licencia de paternidad. Para 2021 ya son 20 y siguen habiendo 12 países que no tienen. Y además en muchos países son licencias muy, muy cortas, de 2 días, de 3 días, que si bien está bien porque algo avanzamos, pues necesitamos impulsar un poquito más. Y por último, las licencias parentales, que son estas que dan un periodo extraordinario y que permiten que cualquiera, el padre o la madre, lo pueda tomar. Ahí vemos que eran 2 países en 2011, 4 en 2021 y, bueno, 28 países que pueden ver esas buenas prácticas de esos 4 países para tomar inspiración. Con respecto a los servicios, que es otro ámbito al que me voy a referir específicamente, nada más quería traer una pincelada de algunos de los principales datos que tenemos sistematizados. Cuando hablamos de servicios de a partir de 0 años, vemos que hay 12 países en la región, de 32 que se tomaron en cuenta, que eso no lo he dicho antes, que cuentan con servicios de cuidado infantil que tienen un respaldo legal. Es decir, no es un programa de gobierno, es una política que tiene un respaldo legal y que esperamos que se va a mantener en el tiempo. De esos 12, hay 6 que la normativa dice que son servicios universales. Digo la normativa dice porque luego en la práctica las coberturas son muy pequeñas, ¿no? El país que tiene una mayor cobertura de este tipo de servicios es Uruguay, que cubre al 50% de las niñas y los niños de 0 a 3 años, pero en el resto de países, por ejemplo, Costa Rica es uno de ellos, la cobertura es como del 5%, ¿no? Entonces hay un salto muy, muy grande todavía entre la disposición normativa y la implementación efectiva. Con respecto a la educación preescolar, que también es relevante en este ámbito, 23 países cuentan con nivel preescolar en el sistema educativo y además en 14 países es una educación universal y gratuita. Normalmente ahí varían los rangos, a veces empieza a los 4 años, a veces a los 3, a veces a los 5, pero esa es un poco la síntesis de lo que hay en la región. Y por último, los servicios de larga duración, que son los que están dirigidos a personas con algún grado de dependencia. Tenemos diferentes modalidades, los hogares para adultos mayores, los centros de día o la atención domiciliaria. Ahí vemos que en 18 países hay ese tipo de programas también con respaldo legal, pero se trata en la mayoría de los países de servicios muy, muy, muy focalizados a población en condiciones de extrema pobreza. Y aquí, en términos de servicios, tenemos uno de los principales retos si tomamos en cuenta las tendencias de envejecimiento de la población. Les decía antes, bueno, y entonces, ¿quiénes entendemos que son las personas trabajadoras del cuidado, ¿no? Porque en realidad es un grupo muy grande, son 381 millones de personas en el mundo en los que trabajan, en los que se involucran ocupaciones con muy diferentes características. Según las definiciones de OIT, tendríamos a las personas que hacen cuidados en los sectores del cuidado, que son la educación, la salud y el trabajo social, quienes hacen trabajo de cuidado en otros sectores, quienes hacen otro trabajo en el sector de los cuidados, por ejemplo, en la educación, alguien que no realiza ningún trabajo de cuidado directo o indirecto, o quienes realizan trabajo doméstico remunerado. Si bien las condiciones en cada una de estas ocupaciones es muy diversa,
Hay algunas problemáticas comunes que tienen que ver con cómo se valora el trabajo de cuidados, ¿no? Y, por ejemplo, si lo vemos en el sector salud, normalmente quienes ejercen la medicina tienen mejores condiciones laborales que quienes están en enfermería y demás, y ahí hay pues diferentes aspectos que tomar en consideración, pero por otro lado hay grupos de trabajadoras del cuidado, como las trabajadoras domésticas remuneradas, que están muy particularmente desprotegidas y que son ocupaciones en las que se concentran muy fuertemente las mujeres migrantes, ¿no? En los países para los que tenemos cifras, el trabajo doméstico suele representar 1 de cada 9 mujeres trabajando remuneradamente y, sin embargo, para las migrantes suele ser el doble. 2 de cada mujeres migrantes suelen ser trabajadoras domésticas. Y ya llegando un poco a las migraciones, ¿no? Les decía que, bueno, ya se ha hablado a lo largo, tanto ayer como hoy, de las cadenas globales de cuidado, pero cuando empezamos ya a pensar en las mujeres migrantes, a mí siempre me gusta, tengo una amiga que dice que siempre empiezo a hablar todo desde el inicio de la historia. Y a mí algo que me gusta recordar es cómo hace 20, 15 años se empezó a hablar muy fuertemente de la feminización de las migraciones, ¿no? Y creo que traer esto un poco a la memoria nos ayuda a entender algunas cosas. Primero, cuando se empieza a hablar de la feminización de las migraciones, había una intencionalidad de visibilizar que las mujeres estaban migrando, pero no solo en términos cuantitativos. Las mujeres estaban migrando y siempre se había asumido que las mujeres migraban como acompañantes del migrante principal, que era el hombre, entonces ellas acompañaban o luego había reunificación familiar. Pero hace 20 años se empieza, sobre todo en esta región, a visibilizar que las mujeres están empezando a migrar por sí mismas, con su proyecto migratorio propio. Y esto hace ver también que la migración de las mujeres tiene características especiales en todos los sentidos. Las decisiones por las que deciden migrar son específicas, su experiencia en el tránsito migratorio es específico y eso lo podemos ver en diferentes trayectos en los que hay involucrados diferentes riesgos o no hay riesgos, y también sus posibilidades en destino son diferentes. Es decir, las posibilidades que tiene un hombre cuando llega a destino para, por ejemplo, insertarse laboralmente son unas y las de las mujeres son muy diferenciadas. Y el trabajo de cuidados determina muy fuertemente la migración de las mujeres. Determina si migran o no, determina el proyecto migratorio. Hay que hacer todos esos arreglos de cuidado antes de poder migrar. Los hombres migran y ya está. Las mujeres tienen que pensar, tienen que hacer mucha logística para migrar y los cuidados están siempre en esa ecuación. Y están en esa ecuación en su proyecto migratorio también, porque para muchas va a ser el trabajo de cuidados el trabajo que van a poder encontrar en destino. Y así llegamos de alguna manera a las cadenas globales de cuidado, ¿no? Que por una parte nos ponen a pensar en las mujeres migrantes como trabajadoras del cuidado y en las mujeres migrantes también como integrantes de hogares que tienen una demanda de cuidados que hay que resolver, tanto en origen como a veces incluso en destino, ¿no? Hace años también, cuando se empezaba... No sé qué estoy haciendo con este mando. Aquí está. Cuando se empezaba a hablar de cadenas globales de cuidados, en alguna de esas investigaciones que se hizo apareció esta frase que, si no me equivoco, surgió de un taller, pero que me parece que sintetiza muy bien lo que es una cadena global de cuidados. La abuela que cuida al hijo de la madre que migró para cuidar, al hijo de la madre que salió a trabajar, está cansada. O sea, eso nos habla de cómo hay una transferencia de cuidados de esas mujeres que necesitan salir a trabajar y tienen los medios para comprar cuidados en el mercado, y al final está la última de la cadena, que es la abuela, que se quedó en origen, que está cansada, ¿no? Y esto además nos pone a pensar en los derechos de todas ellas, en las situaciones de todas ellas y en los arreglos precarios que todas ellas pueden hacer para llegar al final del día. Muchas veces, cuando, les decía que el convenio 189 sobre trabajo doméstico es un convenio muy latinoamericano, y este convenio ha provocado
una ola de reformas en el ámbito del trabajo doméstico en la región latinoamericana para reconocer derechos a sus trabajadoras. Y algo que se ha escuchado mucho en las discusiones parlamentarias que se han hecho en torno a esos proyectos de leyes es que si reducimos las jornadas de las trabajadoras domésticas a 8 horas, las mujeres no van a poder salir al mercado de trabajo porque ellas necesitan a alguien que cubra toda esa jornada, ¿no? Ese es un argumento que suele estar... que ha estado presente. Luego, cuando en la práctica la ley pasa, no cambia gran cosa porque son muy pocas los hogares que contratan trabajo doméstico a jornada completa. Ese es como el hecho de la realidad. Pero, por otro lado, cuando pensamos tanto en las políticas de cuidado en general, muchas veces se piensa por partes, ¿no? Bueno, primero vamos a hacer los servicios o primero para este grupo. Y al final, el otro día, en otro foro, una investigadora costarricense ponía una analogía que a mí me pareció excelente. Tenemos que pensar en esto como si fueran muñecas chinas. Tenemos una pequeñita, que es pequeñita y tiene este tamañito y es eso lo que abarca, pero la grande es igual, solo que más grande. No tenemos primero un brazo, luego 5 dedos del pie, tenemos ya la chiquitita que incluye todo. No estamos, digamos, intercambiando derechos de unos grupos por derechos de otros y sí, por supuesto, empezando... o priorizando, cómo no, proteger a las más desprotegidas, pero tratando de, pues de alguna manera, preservar esa integralidad desde el inicio. Otra de las cosas, aquí la frase anterior ilustra tal vez la cadena de cuidado como la pensamos la más clásica, ¿no? Una mujer que migra, deja a sus hijos en origen. Sin embargo, algo que lo vemos en los últimos años es que la cadena de cuidados no es estática y cambia. Y tenemos que pensar también en qué pasa cuando cambia, ¿no? Por ejemplo, en el corredor centroamericano hacia Estados Unidos, del norte de Centroamérica sobre todo, hasta hace muy pocos años, lo más frecuente era que las mujeres migraran y dejaran a los hijos el origen, porque ese tránsito es muy, muy peligroso y percibían que llevar a los hijos con ellas era demasiado riesgoso. Pero después eso ha ido cambiando y de hecho hubo la crisis de los niños migrantes no acompañados, que todavía hay muchos niños migrantes no acompañados en ese tránsito, pero cuando empiezan los movimientos migratorios en caravana, de alguna manera eso genera la percepción de que es más seguro migrar. Y la vida en los países de origen puede ser tan riesgosa que en ese contexto las mujeres deciden que es mejor llevarse a los hijos e hijas con ella. ¿Y qué pasa? Bueno, pues una de las cosas que se identifica en los albergues para migrantes en México es que antes llegaban pocas mujeres, ahora llegan muchas mujeres y además llegan con niños pequeños. Y se quedan temporadas largas, se quedan en un tránsito larguísimo que puede durar incluso años y no pueden trabajar porque tienen niños pequeños. Entonces ahí hay una demanda de cuidados directa, además muchas veces cuando uno está en su país de origen, pues tiene o una vecina que le ayuda, o la mamá, la tía, la prima, pero en ese caso están solas, no tienen red. Y en ese tipo de contextos y también en destino, cuando se migra con los niños y las niñas, garantizar el acceso a esos servicios de cuidado es esencial. Entonces, aquí nos surgen los dos principales desafíos de todo el montón que hay para la inclusión de las mujeres migrantes en los sistemas de cuidados. Primero, acceso a los servicios de cuidado y a las políticas de cuidado como usuarias, como beneficiarias de esos servicios, que en ocasiones suelen estar vinculadas, como decía antes, al estatus migratorio, ¿no? Y eso, finalmente, el que quienes más lo necesitan no puedan acceder, pues está generando una desprotección. Y por otro lado, el acceso a derechos como trabajadoras del cuidado, en muchas ocasiones, como decía antes, trabajadoras domésticas, pero no solo. Además, en este último caso, en esta versión de la cadena en la que las mujeres migran con sus hijos e hijas, hay unos riesgos incrementados muy fuertes debido a la falta de políticas de cuidado, tanto para los niños y las niñas como para las mujeres, ¿no? Porque, bueno, hay los estudios cualitativos que se hacen recogen los relatos de esas mujeres y cuáles son las soluciones que buscan, que en ocasiones pasan porque los niños y las niñas muy pequeños tengan que quedar solos durante muchas horas en la casa con todos los riesgos que eso conlleva, o que tengan que ir a trabajar con la madre con el riesgo de trabajo infantil y con todos los riesgos asociados ahí también.
Como les decía antes, las trabajadoras migrantes están sobrerepresentadas entre los grupos más vulnerables de trabajadoras del cuidado y ya les decía antes que el peso para ellas es el doble entre las trabajadoras domésticas. Y si vemos un poco cómo están las políticas de cuidado, cómo está distribuido el cuidado en diferentes países, tenemos los azules, que significa que hay niveles muy altos de empleo en el sector de los cuidados, es decir, en la educación, en la medicina, en el trabajo social, y hay menos trabajo en el trabajo doméstico remunerado. Eso quiere decir que hay una participación del Estado más fuerte. Sin embargo, en los países de América Latina lo que vemos es el azul oscurito o el amarillo, que lo que nos hablan es de niveles bajos de empleo en el sector de los cuidados y, sin embargo, niveles muy altos de trabajo doméstico remunerado, ¿no? Y les decía antes, el convenio 189, ahora lo vamos a ver, promovió una ola de reformas para reconocer derechos a las trabajadoras domésticas, pero ahora estamos frente al siguiente desafío, que es la implementación de esas normas que se aprobaron y garantizar en la práctica los derechos a estas mujeres. Y ya para ir terminando, pues un poco para mostrar un par de datos relativos a las condiciones de las trabajadoras domésticas, que incluso cuando se logra hacer la medición solo para trabajadoras migrantes, los indicadores pues se suelen deteriorar un poco, y en este caso lo que vemos en términos de remuneración es que en promedio en 2019 una trabajadora doméstica recibía el 44% del salario de una persona asalariada, es decir, si el promedio de las personas asalariadas recibían $100, una trabajadora doméstica recibía 44. Y cuando vemos los niveles de acceso a la seguridad social, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, 7 de cada 10 trabajadoras domésticas están en situación de trabajo informal y en muchos países, en al menos 8 de la región, entre los que se incluye República Dominicana, la informalidad es superior al 95%. Es decir, es una excepción que las trabajadoras domésticas tengan una relación de trabajo formal. Y bueno, esto era todo. Muchísimas gracias y seguimos conversando. Muchas gracias, Lara. La verdad que es súper interesante. Y culminaste antes de los 30 minutos, pero aunque hubiera pasado, creo que no te hubiera interrumpido porque estuvo muy interesante. Voy a destacar un par de cosas para no extenderme mucho, pero simplemente para que nos quede en la reflexión. Al inicio, Lara mencionaba, como el tema de cuidados es un tema que nos impacta a todos, por supuesto que en diferentes medidas, dependiendo de las dinámicas familiares, pero ¿cuál sería el impacto de no resolver adecuadamente el tema de los cuidados? El tema de que el Estado no se vea como parte activa de la solución al tema de los cuidados. Es un alto impacto, sobre todo para el mercado de trabajo, que está dejando de percibir, como bien mencionaba Lara, pues un talento humano que deja de prestar sus servicios al mercado de trabajo para quedarse en la casa, cubriendo las necesidades, obviamente primarias, del hogar. En este sentido, creo que vale bastante la pena destacar las buenas prácticas y los casos, los avances que presentan diferentes países de la región y a nivel global en el tema de cuidados. Y creo que vale bastante la pena reconocer que la República Dominicana ha avanzado de manera, vamos a decir que bastante reciente, en el diseño de un sistema integral de cuidados. Es un tema que está en vigencia, pero creo que cada vez se pone más sobre la mesa del diálogo de cuáles son estos riesgos potenciales que impactan a todo el mundo cuando no se ofrecen soluciones sostenibles, obviamente que puedan ponerse al servicio de toda la ciudadanía. Este sistema integral de cuidados obviamente tendrá una mirada ampliada para poder responder lo que es el cuidado en primera infancia, personas envejecientes y el cuidado de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Este proyecto que será, desarrollado en la conferencia principal de esta tarde, creo que va a dejar muy claro, la importancia de que se logre instaurar, materializar este sistema integral de cuidados, y qué mejor momento entonces para que nosotros como país comencemos a repensar alternativas y a ver cómo están avanzando los países de la región en este tema de cuidados.
Dicho esto, y obviamente para comenzar a ampliar la mirada, vamos a conocer la experiencia de Bogotá, Colombia, quienes tienen una experiencia bastante interesante con relación a las estrategias que promueven la inclusión de las personas migrantes en el tema de los cuidados. Y bueno, no solamente cuidados, sino una mirada mucho más ampliada. Vamos a ver. Con ustedes, Iván Gaitán, de Bogotá. Muchas gracias, Catherine. Un saludo especial para todos y todas los aquí presentes. Voy a tratar de presentarla un poquito moviéndome aquí para poder tener un poquito más de soltura. No sin antes también decirles que hay un saludo muy especial de parte de la alcaldesa mayor de Bogotá, la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Bogotá en toda la historia, y creo que eso tiene y marca una ruta diferente para el sistema de cuidado y para el abordaje de los sistemas migratorios, del sistema migratorio. Un poco contarles que Bogotá tiene una población aproximadamente de 8 millones de habitantes, y esto tiene un impacto, ¿no? Porque son 8 millones de habitantes, estamos hablando de 615.000 migrantes provenientes de Venezuela, 615.000. Es como si solamente un municipio de Colombia se hubiera ido a vivir completamente a Bogotá en menos de un lapso de 3 años. Entonces, un poco para que hagan esa dimensión. Bogotá, a su vez, con estos 615.000 nuevos bogotanos, como le llamamos nosotros, van a ver un poco el cambio de narrativas que hicimos, tiene una connotación muy linda, porque 615.000 es la sumatoria de migrantes que tienen 15 países de la región, de América Latina y el Caribe. Ustedes miran la plataforma R4B y se suman los 15 primeros países. Nosotros en Bogotá tenemos la sumatoria de esos países solo en la ciudad de Bogotá. Si suman los migrantes provenientes de Venezuela, de Argentina y Brasil, juntos, como países, los tiene Bogotá. Entonces un poco quería solo arrancar con esa data para que entendamos un poco cómo lo asumimos y por qué para nosotros es rentable, positivo, hablar de un enfoque desarrollista de las migraciones y cómo nos está dando mucho resultado en materia económica y de desarrollo económico y social y cultural, y nos está atrayendo muchos beneficios para la ciudad. Todo esto también tiene sus aristas seguramente negativas, pasará, con todos los migrantes pasa, con todas las migraciones pasa, pero lo que ha comprobado Bogotá es un avance muy importante en materia de desarrollo. Entonces, vamos a titular la presentación Estrategia, Acogida, Inclusión y Desarrollo de la Ciudad de Bogotá. Esto se prende por acá. A ver. Creo que. Hola, sí, ya. Un poco la presentación también tiene un subtítulo, y de Bogotá, capital de las migraciones de América Latina y del Caribe, por un ejercicio sencillo. Cuando yo iba a venir al seminario, vi redes transnacionales, migraciones, me quedé pensando en lo que la narrativa también ya trae consigo implícitamente, redes transnacionales. Entonces, lo primero que hace un latinoamericano es decir, crimen organizado, trata de personas, tráfico de migrantes, y dice, aquí ya empiezo con una tensión conceptual y una tensión que Bogotá está superando de lejos porque se comprometió con mirar una migración con otra óptica. Entonces, primero empezamos con eso, aunque Lima tiene 1 millón de migrantes, ¿sí? Lima es la que más tiene, provenientes de Venezuela, y Bogotá es la segunda. Nosotros sí decidimos tomar una postura y es integradora, por eso nos hacemos llamar la capital de las migraciones de América Latina. ¿Qué hicimos primero? Yo debo confesar que la alcaldesa mayor cometió un error en el año 2020 en plena pandemia. Imagínense ustedes, en la pandemia les llega más gente con el mismo presupuesto recién llegado, y 2021 tuvimos el estallido social que llevó precisamente a desórdenes en la calle por un tema de una reforma tributaria, que la gente salió a la calle, como en Chile también pasó. En ese momento, en medio de la pandemia, había que también abrir los servicios sociales para 615.000 migrantes. Entonces era bastante desafiante, y en un escenario de esos pasó que un migrante atacó a un miembro de la policía y eso generó unas noticias impresionantes. La alcaldesa, ¿qué tuvo que decir? Pues obviamente lanzó un juicio muy a priori desde mi punto de vista, cometió un error, se le vino todo el mundo encima, el legislativo local, la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Bogotá, en fin, porque fue una expresión xenófoba. Ella simplemente a los pocos meses rectifica, se retracta, y con un acto de gallardía, no muchas veces los políticos tienen esa posibilidad de echarse para atrás, y dice, mira, cometí un error, pero en ese momento llegó Iván, el Banco Mundial, yo trabajo para el Banco Mundial como asesor de la alcaldesa,
y le dice, pues deje que tomemos otro rumbo y le vamos a decir cómo. Y ella muy generosamente permitió que entrara a este equipo en febrero del año pasado, y en este año y medio, casi 2 años, empezamos formulando esta estrategia. Nuestra alcaldesa, lo bueno que hay que contar es demasiado como para quedarnos con el 1.8 a 2% de los delitos que cometen los migrantes en Bogotá. El 98% de los ciudadanos no cometen delitos, es el 2%. Hurtos, lesiones personales, hicimos todo el análisis y la data, mire, esta es la evidencia, capturas, demás, estamos haciendo un mito, una construcción social, mediática, seguramente difícil y dañina, y lo que estamos es dejando de contar lo bueno que hacemos. Entonces un poco empezamos por la regularización que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional lanzó en 2021, un permiso por protección temporal. Es imposible administrar, gestionar y manejar las migraciones sin dejar de hablar de la regularización. Eso es un mito en América Latina. En la medida en que tú regularizas, más rápido se integra la persona. En la medida que retienes la regularización, más indicadores negativos vas a quedar. Muertes perinatales y maternales, niños en la calle, mendicidad ajena y mendicidad propia, tráfico y trata de migrantes, no consiguen trabajo, no se pueden bancarizar, no pagar impuestos. ¿Por qué no regularizamos y hacemos un ejercicio mucho más veloz? Lo logramos, metimos en el sistema de protección social, se bajaron las muertes perinatales y maternales, se bajó la desnutrición infantil, se empezaron a bajar todos los indicadores sociales, y el Estado ya no tenía que invertir posteriormente mucho dinero en enfermedades catastróficas, diabetes, cáncer, enfermedades de transmisión sexual, porque estás haciendo cuidado e inmediatamente evitas de manera preventiva, y es 5 veces más costoso atender en contingencia que prevenir. Entonces empezamos a apostarle, y creo que ahorita los datos los van a ver. Protección social, que es salud, educación y SISBEN. Salud, educación, pues obviamente saben de qué se trata. SISBEN es el sistema que permite priorizar y puntuar en un programa social de encuestas a las personas más vulnerables entre las vulnerables para poderlas atender socialmente y evitar que pues tengan una situación mucho más crítica. Esta fase, atención social humanitaria, que le llamamos de acogida. Esta fase, que es la integración económica, que es empleo, empleabilidad y desarrollo empresarial. Esta, que es convivencia y acceso a la justicia. Hay muchos mecanismos que no están inscritos para los migrantes en materia de justicia, de acceso a y estrategias de convivencia. Y uno cree que por ser de acogida todo está solucionado, y realmente el migrante no tiene redes de apoyo para el cuidado, por ejemplo. Una mujer normal, a la vecina, a la tía, a la hermana, el migrante o la migrante no tienen a nada. Difícilmente, por lo menos que se encuentren entre ellas y ellos, ya es una ventaja. Entonces, propiciamos esto, propiciamos la cohesión social, la cambiamos por una palabra. Entonces, narrativas, no migrantes, no refugiados, estigmatiza solo la palabra, nuevos bogotanos. La gente empieza a sentirse feliz, yo soy un nuevo bogotano, usted es nuevo bogotano, claro, y venir a trabajar, pero también hay que tributar, pero también hay que pagar servicios. Entonces la gente empieza a cambiar un poco la lógica, yo soy nuevo bogotano, nueva bogotana. Segundo, no prevención de la xenofobia. Cuando hacemos campañas de xenofobia, la gente es más xenófoba. Es rarísimo. Esto es xenofobia. Vamos a traer con migrantes. La gente, migrante, refugiado, xenofobia, no. Vamos a hacer campañas de cohesión social. En el territorio están todos, el pobre histórico, el desplazado por el conflicto, en nuestro caso, el migrante o la migrante, todos en el territorio. Yo no puedo llegar a un territorio y decir, esto es para ti, tú no recibes, esto es para ti. Tengo que atender a todos y a todas. Entonces, campañas de cohesión social y fortalecimiento institucional, que significa reorganizar el Estado para un tema migratorio. América Latina no estaba preparada para una dimensión del fenómeno migratorio como el caso venezolano. Hay 7.7 millones en el mundo, 6.5 solo en América Latina. Colombia recibe el 44% de los migrantes de América Latina provenientes de Venezuela. 44%. Entonces hay que tomar una decisión veloz y rápida, porque si no lo haces vas a entrar en una crisis social severa. Entonces este fortalecimiento consiste en crear una especie de consejería, que es el equipo que tengo y que lidero, y que posibilita que se conecten las 19 entidades distritales, en realidad son 41, pero 19 que trabajan los asuntos migratorios. Un poco quisiera contarles que esos tienen unos ejes transversales. Ustedes dirán, bueno, un equipo, pero otro equipo, otra comisión. No, necesitamos hechos. Cuando he trabajado en la ONU, yo trabajé 6 años de staff en OCHA, en crisis humanitarias, luego fui consultor de UNICEF, de OIM, y digamos que, otras instancias, y lo que me pude dar cuenta es que uno de consultor y de asesor tiene un rol. Y es súper chévere, o sea,
un documento, unas recomendaciones, se sienta, a veces da, como decimos en Colombia, da varilla al Estado, ¿sí? Eso es fácil, pero cuando uno está sentado en el Estado y empieza a ver todos los problemas normativos, políticos, nación, territorio, las organizaciones, aquí te piden, aquí te regañan, ¿no? Eso es otro tema. Entonces el fortalecimiento institucional necesita un espacio de coordinación. Creamos la Comisión Intersectorial para Flujos Migratorios Mixtos y la preside el alcalde o alcaldesa, en este caso ya es un alcalde que está electo, Carlos Fernando Galán. La alcaldesa Claudia López lo presidía. Dijo, esto es una junta para hablar de problemas, no es una junta para reunirnos y frotarnos la espalda. Oh, yo presentada a la secretaria de Educación, vamos bien, la secretaria de Salud, vamos bien. No, aquí vamos a decir de lo que no hemos hecho. Entonces la reunión consistía en decir, ¿cuál es tu barrera? No, a mí tráeme problemas. No he podido convalidar el título, no he podido acceder al sistema de salud, entonces la reunión se trataba en coordinación de resolver barreras. Información, toda la cartografía, todo el análisis de data, hay demasiadas aplicaciones, software, sistemas que nos permiten la toma de decisiones mucho más veloz, y esto es diferente hace 30 años. Hoy podemos hacer muchísimas cosas con pura información y data y gestión de la información con diferentes tipos de inteligencias. Incidencia, esto es un espacio de incidencia, pero la idea de la cooperación, la idea de los eventos académicos, la idea de los medios de comunicación, la idea de los funcionarios públicos xenófobos, o sea, era un público que teníamos que cautivar y trabajamos en acciones de incidencia, y la plata, porque sin plata, complicado. Entonces, sorpresa, toda la plata la trajimos la mayoría de la cooperación. O sea, el Estado ya tenía sus programas sociales, claro, abrimos los programas del Estado para migrantes, pero complementamos acciones que no se pueden hacer rápido con el Estado, con recursos de cooperación. Los enfoques, todos nuestros enfoques, ¿qué decidimos? Vamos a hacer productos cartográficos, ¿verdad? Y dijimos, vamos a tomar la data. Entonces decíamos, migración, y perdónenme si aquí hay funcionarios de migraciones, porque todos los funcionarios de migraciones de América Latina piensan similar, son organismos a veces securitizados, ¿sí? Pues el control migratorio, la verificación, la expulsión, normal. Pero teníamos que hablar con Migración Colombia para decirles, venga, pásenos los registros de migrantes, seguridad nacional, no le voy a entregar nada. Yo, pero entonces, ¿cómo voy a saber dónde están los migrantes para poder atenderlos? Entonces dijimos, no podemos quedarnos allí. No pudimos hacer un convenio, terminamos el gobierno, nunca hubo convenio, por lo menos para anonimizar la información y sobre la base de una confidencialidad poder atender más rápido a los migrantes. ¿Qué decidimos? Por registros administrativos. Primero, la matrícula migrante. Nosotros abrimos en 2020, en plena pandemia, los cupos escolares con un código que se llamaba INEI, y a través de ese íbamos a trabajar. Tuvimos 68.000 estudiantes, los tenemos escolarizados con 81.000 servicios. Es el 9% de la población escolar de Bogotá, el 9%, son 740.000, tenemos 68.000 solo migrantes internacionales, con servicios de ruta escolar, plan de alimentación escolar, programa 100 PES, los acompañan las profesoras y los llevan al colegio cuando es muy cerquita, tarjeta Tu Llave para transporte público y otros servicios más que son de índole escolar. Eso nos salva la juventud, nos salva la niñez y la protege. Y encontramos que en esos registros administrativos estaban aglomerados acá los estudiantes. Esta es Bogotá, hagan de cuenta que por acá hay una avenida, esta línea, aquí queda el aeropuerto El Dorado Internacional, usted entra por toda la calle 26 del Dorado, y a mano izquierda y a mano derecha, cuando entran mirando a los cerros, están los migrantes. Derecha, izquierda. ¿Listo? Cinturón occidental. Pero resulta que no contentos, esto se llama, Bogotá se divide por localidades, son 20. Y encontramos que 1, 2, 3, 4 y 5 localidades sumaban el 75% de la población migrante de Bogotá. ¿Para qué trabajamos en las otras 15 tan fuerte cuando la acupuntura social, como desarrollamos ese concepto, acupuntura social, donde tú tocas un puntito y se cura el cuerpo? Entonces dijimos, vamos a trabajar estas 5 más Fontiva. ¿Qué encontramos? También las localidades, las 20, se dividen por UPZs, unidades de planeación zonal. Decidimos trabajar en las donde más se concentraban y empezamos ya a llegar al punto exacto donde teníamos que trabajar. Luego de eso, bueno, el programa CISBEN, esa información a nivel nacional, el CISBEN es un programa nacional, la administran las secretarías de planeación. Nos tocó acercarnos a planeación. Por favor, nos puede regalar los registros de CISBEN, las encuestas que ustedes hacen para focalizar a los vulnerables entre los más vulnerables. No, eso no se puede, Iván, ¿cómo se te ocurre? Eso es peligrosísimo, esa información es muy valiosa.
dentro del mismo distrito. Les dijimos, mira, quítale el nombre, quítale el documento, quítale, solo dame edad, sexo y el dato general, o sea, no necesito más, necesito saber el barrio, necesito saber a dónde tengo que llegar. Bueno, está bien, te las vamos a pasar. Y me la pasar. Logramos hacer este mapa de calor y empezamos a encontrar dónde había, y nos coincidió el del Sisbén con matrícula. Dijimos, ya vamos encontrando dónde está la decisión. Esto es esta misma encuesta Sisbén por localidad. Miren cómo coincide con la de matrículas. Entonces dijimos, estamos encontrando la respuesta a los problemas. Después cogimos atenciones en salud. Se van a sorprender. Ese es el gasto más grande que tenemos en Bogotá, en salud. Es uno de los sectores que más recibe un gasto de una inversión. Pero ojo, gasto, inversión a cabeza. En la medida en que inviertes y previenes, se reducen una cantidad de enfermedades de alto costo que el sistema ya está viendo el resultado en el corto plazo. Y la nación contribuye con el 70% de los recursos, el distrito con el 30%. Entonces, ¿qué está pasando? Que el sistema subsidiado, cuando tú afilias a la persona a salud, lo responde el Estado Nacional. Entonces, el distrito se quita un peso porque está afiliando para proteger a la persona y la manda al gasto nacional. Entonces, hicimos unas afiliaciones veloces para poder soltar un poco, pero adicionalmente para garantizar el acceso a cualquier servicio de salud. Un poco las migrantes llegaban al examen de lactancia, al examen de semanas de gestación en la semana 30, 32, cuando ya había muchos problemas. Dijimos, esto no puede pasar. Los temas de desnutrición, encontrábamos población proveniente de Venezuela con 11 kilos menos. O sea, imagínense ustedes con 11 kilos menos. Por un segundo. Wow. Entonces el deterioro físico, emocional, psicológico, afectivo cambia rotundamente en el comportamiento y eso pues obviamente tiene que ser una prioridad. Hicimos 4.600.000 atenciones. Aquí hay un hecho particular y es que esta zona es estrato alto, digamos, se ubica la población que más tiene estudios, que más tiene ingresos y su afiliación sube, ¿ves? Y por acá es porque hay una comunidad y unos barrios cercanos, ¿sí? Y esta es la red hospitalaria que se ubica acá. Este es el sector como deprimido en el centro de Bogotá y toman los servicios acá. Esa es la explicación, ¿sí? Entonces, las subredes son 4 subredes, 4.600.000 atenciones hicimos en los 4 años. 4 millones. Tenemos 649.000 historias clínicas. ¿Para qué me sirve eso? Para hacer acciones preventivas y tomar decisiones de cuidado de la salud. Yo voy a pasar rápidamente estos mapas, pero solamente es para que lo va a quedar en la presentación. El tema de bajo peso gestacional, el tema de bajo peso al nacer, el tema de embarazo subsecuente, una alarma que descubrimos por la data. Chicas y chicos entre 14 y 19 años quedaban embarazados más que los bogotanos. De cada, aproximadamente es el 25%, quiere decir que de cada 4 chicos migrantes entre los 14 y 19, 1 de cada 4 quedaban embarazados. O sea, esta es una condena a la pobreza, al subdesarrollo, porque no hay cuidados, porque no hay prevención, porque no hay educación sexual, y el embarazo subsecuente es cuando quedas embarazado o embarazada un año después. O sea, no solamente tenías uno, quedas embarazada al ratito. Entonces, eso no podría ser dentro del sistema de salud la prevención porque no porque no queramos que tengan hijos. Por supuesto, bienvenidos a este mundo. Pero el tema es cuando no son deseados y cuando la vulnerabilidad es extrema. Y cuando es un tema de cuidado y de prevención. Un poco, aparte del embarazo subsecuente, las infecciones respiratorias agudas, digamos, se pudieron controlar. Estos son los eventos, digamos, y la vacunación fue, como en la mayoría de países, gratuita. 383.000 dosis de COVID, tomamos la decisión primero que la nación, dijimos vamos a cubrir esto con recursos propios y empezamos a vacunar. Muchos países retuvieron para los migrantes las vacunas, eso me parecía ilógico, pero es que el virus no distingue nacionalidad, ni sexo, ni nada. Por favor, vacuna, que es un virus. La mortalidad en niños, la mortalidad materna, perdón, la mortalidad por aquí... Sí, la mortalidad materna, que nos llamó mucho la atención también, bajos cuidados, bajas posibilidades, y empezamos a cruzar la cartografía de educación y la de Sisbén, y encontramos que al cruzar salud Sisbén nos daban unos puntos, y al cruzar educación Sisbén nos daban otros. Pero obviamente tenemos la data,
y empezamos a tomar decisiones con equipos de cada una de las secretarías, articulamos todas las secretarías, la alcaldesa a mí me daba la orden de ciertas cosas, yo llamaba a los secretarios, a los subsecretarios, y teníamos la posibilidad de ir llegando con campañas, ferias, jornadas, y fue muy, muy expedito el resultado. Estas son las casas de justicia, les contaba en el eje de convivencia y justicia, tenemos 21, 6 móviles y 16 estáticas, infraestructura, son para recibir quejas de, no sé, el vecino subió el volumen y yo lo golpeé, el tema de la persona al lado no me paga el arriendo y quiero ir al juzgado, no, te lo voy a ayudar a resolver. Es impresionante lo que las casas de justicia están logrando, descongestionar el sistema judicial. Y esas casas de justicia tienen funcionarios que tienen vocación de servicio, funcionarias que están dispuestas para resolver pequeños problemas. Cuando uno lleva al sistema judicial todo, colapsa el sistema judicial de lo más pequeño, no tiene sentido. Entonces, le apostamos a eso. Otro tema fue el tema de las manzanas del cuidado, que pues la raíz ya nos hizo una exposición maravillosa. Nosotros nos inspiramos mucho en Argentina y Uruguay para el sistema del cuidado colombiano, y de verdad que yo con la secretaria Diana y su equipo, la subsecretaria se fue al Gobierno Nacional, de lo buena que es, Diana Parra, hicieron un sistema espectacular, espectacular. Y un poco la encuesta nacional del uso del tiempo en hombres y mujeres señaló que en Bogotá 9 de cada 10 mujeres realizan trabajos de cuidado no remunerados, 9 de cada 10, mientras que solo 6 en el caso de hombres. Es decir, las mujeres trabajan más en cuidado y no les pagan. Y segundo, el desequilibrio en el tiempo invertido. Ellas gastan 3 horas y 11 minutos diarios más que los hombres en hacer trabajos de cuidados no pagos. La alcaldesa y en este caso la secretaria tienen una serie de acciones que resumo rápidamente. En lavar, no todas las mujeres en América Latina tienen la posibilidad de una lavadora, una cosa súper sencilla. 7 horas a la semana gastaban lavando ropa una mujer. ¿Y por qué una mujer? Porque los hombres no lavamos en los estratos sociales donde la vulnerabilidad es mucho mayor. Eso es un cuidado de la mujer. O sea, 7 horas cuidando el abuelo, cuidando los hijos. O sea, se acababa la semana prácticamente. Ahora hicimos en las manzanas de cuidado, infraestructura, lavadoras comunitarias, hay salones de belleza. Eso es una locura, eso es bellísimo. Verlas a ellas utilizando el tiempo libre para ellas, para sanar su corazón, para hacer redes de apoyo entre mujeres, salir súper peinadas, van a cine, hacen ejercicio. Es una locura, y eso ha cambiado el comportamiento, las violencias han hecho que la mujer redignifique su rol, y adicionalmente que los hombres, esas masculinidades se revalúen. Los hombres ya están como en la posición de, estamos trabajando mucho con mujeres, hay que trabajar mucho con hombres, porque esas masculinidades todavía creo que pueden ser el detonante de otros problemas, y solo con mujeres cuando se empoderan, pero dejas de hablarle a los hombres dejan pasar, o peor, se radicalizan frente al cambio de la femenino. O sea, ¿por qué le están enseñando esto y yo en mi casa tengo otras costumbres, ¿no? Eso simplemente, ¿cómo se conjuga esto? Entonces las manzanas del cuidado son 20, están acá, combínenlas con las casas de justicia y combínenlas con algo que creamos el año pasado, que se llaman los centros Intégrate, como le dicen en inglés, los One Stop Shop o ventanillas únicas para migrantes. Los CADES y SuperCADES son centros de atención y servicio al ciudadano, que ya tienen 30 años. ¿Qué le dijimos a la alcaldesa y a la secretaria general? Metamos dentro de los centros de servicio los centros de atención para migrantes. Ponemos módulos, más módulos, son grandísimos, y hacen la misma fila, entran, se regularizan, le entregan, lo afilian a Sisbén, lo afilian a Salud, buscan el colegio más cercano, le dan información de la agencia de empleo distrital. La gente sale feliz, en 2 horas sale feliz, como si le hubieran cambiado la existencia, porque lo están reconociendo. Dijo, listo, puedo trabajar en esto, puedo trabajar en aquello. Y al combinar casas de justicia, manzanas del cuidado y centros Intégrate, tenemos una red de apoyo para los migrantes que debo decir con orgullo, y lo dice el secretario de Estado Anthony Blinken, que fue a Colombia a uno de estos centros, de hecho fue al K30, el secretario de Estado Alejandro Mayorkas también lo visitó, y el vicepresidente del Banco Mundial, y tuve la oportunidad de explicarle al vicepresidente del Banco Mundial, que es chino, se llama Chaolin Yang, y nosotros tenemos un dicho en Colombia. Entonces, cuando dices chao, estás bien, dices chaolín, pero le agregas una palabra de chaolín pingüín, ¿sí? Decimos los colombianos. Y las funcionarias del CADE decían, llegó don Chaolín pingüín, pero la idea era como que él sintiera la afabilidad, la cercanía, y es impresionante. El trabajo y el compromiso de cada una de las personas que están en estos lugares han hecho que los migrantes también cambien la actitud hacia la ciudad.
han dicho, esta ciudad es mía, la tengo que cuidar, me están ayudando, mi reacción debe ser igual. Ejemplos sencillos ya para cerrar. En emprendimiento hicimos el poder de sumar, eso tiene una connotación narrativa. Cuando yo al migrante le digo que vamos a sumar, el poder de sumar, hicimos una serie de, es como una especie de Shark Tank, de concurso del tiburón, donde en 3 minutos, con una metodología de la Universidad de Queensland que se llama 3MT, tú tienes que presentar tu tesis doctoral en 3 minutos. Tesis doctoral en 3 minutos. 3 minutos. Tesis doctoral de todos 5 años, 7 años, 3 minutos. Y acá era, presenta tu emprendimiento en 3 minutos. Entonces el migrante se ponía el micrófono de solapa, se subía al escenario, no, eso fue una cosa bellísima, y empezamos a encontrar que el 53% de los migrantes tenían un título profesional, o un título técnico o tecnólogo, que el 65% de la población, entre 1.446 que hicimos una muestra, son menores de 29 años. Dijimos, esto es un bono pensional y demográfico espectacular. La gente estudió, hay que aprovechar esto, pero y todas las pirámides poblacionales del mundo, se acordarán de mí, van a decir, por allá Iván, un colombiano nos dijo hace 15 años que íbamos a colapsar en el sistema pensional, ¿sí? Vamos a colapsar, porque no hay quien haga los trabajos que nosotros queremos no hacer en la ciudad. Plomeros, agricultores, recoger cosechas, manejar transporte público, manejar transporte intermunicipal. Los jóvenes de ahora, por lo menos los bogotanos, no quiero generalizar en otros países, pero creo que por ahí va la tendencia, quieren ser muy influencer, no quieren ir al campo, no quieren cocinar, no quieren trabajar en plomería, no quieren trabajar en nada. Yo le tengo la solución. Hay una persona que necesita el trabajo y lo va a hacer gustosa porque le vas a dar todas las garantías. Nosotros lo aprovechamos. Ya les voy a decir en qué lo aprovechamos. Entonces, emprendimientos fabulosos, 523, pero tenemos 14.000 emprendimientos financiados entre 1 y 3 millones de pesos, que son más o menos $1.000, entre 800 y $1.000 más o menos. Tenemos la gente, yo digo, las caras para mí era como, era una garantía de éxito ver a todo el mundo integrado. Son emprendimientos que están generando trabajo para bogotanos. Entonces montaban un negocio y contrataban colombianos, porque no encontraban mano de obra entre sus mismos colegas específicos y terminaban contratando al bogotano. Tenemos empresas migrantes contratando, les voy a dar el dato de cuántas empresas migrantes. Manejando juntos se llama este proyecto, estos son los cooperanos. 260 beneficiarios en una primera etapa, perdón, se volvió loco Iván. Acá. ¿Qué les pagábamos? El Registro Único de Nacional de Transporte no permitía, con el permiso por protección temporal, sacar la licencia de conducción. ¿Saben cuántas vacantes teníamos en Bogotá, o tenemos, libres para manejar transporte público y en el sistema articulado de transporte? 3.000. No había gente. Y llamábamos a los bogotanos y nadie quería. ¿Pero cómo así si están las vacantes? Entonces, pagamos inscripción ante el RUN, registro único, examen médico, curso de conducción, licencia de conducción, la recategorización de la licencia que los entrenaban para manejar bus, auxilio de transporte durante la formación. Todo eso es un paquete bien pensado, no tan costoso para lo que iba a retribuir al sector privado y al sector público, y logramos ya, hoy tenemos 12, la idea es que la otra semana van a salir 25, y el BID ya firmó, ya lo hicimos, se viene la visita de la alcaldía de Quito la otra semana, 250 cupos más para 510, para toda la ausencia de la demanda que hay en términos de transporte. El caso es que la Rolita, que es el sistema de transporte público que creó la alcaldesa público, que hay 3 operadores privados y uno público, tomamos la decisión de empezar por la Rolita, y la Rolita se llama en femenino la Rolita, y segundo, el 70% son mujeres. Entonces el proyecto nuestro dijo, vamos a contratar mujeres. Ustedes no saben lo lindo que es cuando por WhatsApp una de las conductoras te llama y te dice, don Iván, aquí manejando la 506, ¿no? Porque ya quedó contratada y está feliz manejando su bus. Entonces un poco, esa es otra de las estrategias de llenar los vacíos del mercado laboral. Estuvimos en Alemania, obras paradas porque no hay gente para trabajar. Yo les decía a los de Berlín, pero ustedes no contratan migrantes, entonces es que la regularización, pero ustedes son los que están perjudicándose en infraestructura, ustedes son los que tienen una tasa poblacional, la pirámide es así, ¿no? Ahora está así en Alemania, o sea, ya la gente no quiere tener hijos, ya se la pasan migrando por todas partes, no quieren hacer ciertos trabajos. Creo que tenemos en Canadá grandes experiencias, España ahora con Colombia tiene algo clave, con Ecuador, con Perú. Yo los invito a que lo pensemos en América Latina porque vamos para allá. Los jóvenes no quieren tener hijos,
La pirámide poblacional en 15 años nos va a dar qué hacer y no va a dar quien nos pague pensiones, ¿sí? Contribuye a pensiones. Otra de las cosas, parece que hubo algo allí, fue las jornadas de regularización. Bogotá logró regularizar en jornadas masivas, aproximadamente a unas 116.000 personas. En el Palacio de los Deportes Grande ubicamos a todas las secretarías, entraba Migración Colombia, le entregaban el documento e inmediatamente en el mismo lugar, el mismo día, a la misma hora, hacía todo el barrido, la gente salía con tarjeta débito, la gente bancarizada. Entonces, cuando la banca le dijimos que metiera migrantes, la banca lo primero que dijo, uy, no, esa gente no paga. Yo, ¿para qué voy a darle una tarjeta de crédito? No, créditos, no. Y tarjeta de débito, bueno, de pronto. Entonces, nos tocó un año la lucha, pero decidimos hacer algo que yo pienso y denomino audaz. Hablemos con la banca no tradicional, los bancos virtuales, los aplicativos. Cuando vieron el flujo de capital que se generaba, ahí sí la banca volteó y me dijo, ay, ven, don Iván, venga, usted nos había dicho que si hacíamos un convenio para bancarizar. Le dije, no, pues es que ya estas aplicaciones lo están haciendo, entonces pues usted estaba poco interesado. No, venga, es que son 3 millones en Colombia, 615.000 en Bogotá, y el flujo de capital es impresionante. Entonces es un negocio para nosotros tener ese tipo de remesas. Bueno, vamos cerrando. Este es el Festival Panas y Parces. No todo es plata, no todo es sistema de salud educativo, hay un tema cultural. Ustedes no se imaginan lo parecidos que somos. Yo bailo merengue, me encanta el merengue, me encanta la bachata, ¿sí? Pero es que todos bailamos lo mismo, todos somos muy parecidos. En un evento que estuvimos en Panamá, el evento arrancó con música a las 8:30 de la mañana. Y les quiero decir que el 99% del auditorio se paró a bailar porque éramos latinos. Fue el primer evento en mi vida que arrancó con música y con comparsas, es decir, la locura. Y eso nos hizo entender que somos un solo hemisferio en ese sentido cultural. Es un poco, si lo puedes poner a rodar este video para que le llamamos panas y parces. En Venezuela se dicen panas. Nosotros en Bogotá nos decimos, ¿qué hubo, parcero? ¿Sí? Parce. Entonces el festival le pusimos panas y parces. Entonces fue una invitación, fue el sábado pasado. Y es la tercera edición que hicimos el sábado pasado.